En nuestra peregrinación, recorriendo el camino de los santos, vamos a irnos fijando, ya hemos empezado ayer con San Juan 23 en Venecia, vamos a irnos fijando en distintos modelos de santidad. Mujeres casadas con hijos que se hacen monjas, Santa Rita. Jóvenes que mueren en la adolescencia, Beato Carlos Acutis. Religiosos, estamos aquí en Padua, San Antonio. Papas, además de San Juan 23, San Juan Pablo II. Grandes pecadores que se convierten, San Agustín. Vamos a ir viendo distintos modelos de santidad, porque la santidad no es un camino concreto, sino que para cada uno de nosotros hay un camino para la santidad. Es como un rayo de sol que llega a ti y eso es un camino para ti. El que está a tu lado tiene otro rayo de sol que llega a él y tiene otro camino. Ha habido santos sumamente ascéticos, ¿no? Pienso en un San Pedro de Alcántara, del cual Santa Teresa decía que parecía hecho de raíces de árboles. Ha habido santos gorditos, afortunadamente, en un San Juan 23. Santos que han muerto jóvenes, santos que han vivido muchísimos años, hombres, mujeres. Tenemos que encontrar cuál es nuestro camino para la santidad. Y luego vamos a ir viendo distintos modelos. Por lo tanto, el primer aspecto que tenemos que fijarnos de un santo es qué tipo de modelo de santidad representa. Porque todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad. Para todos vale la palabra de Jesús: sed perfectos, sed santos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, como vuestro Padre Celestial es santo. Pero cada uno tiene que encontrar su camino. San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, en aquel magnífico libro que escribió a la cofundadora con él de las monjas de la Visitación, Santa Juana Francisca de Chantal, le decía: no es lo mismo la devoción que tiene que llevar un capuchino que la que tiene que llevar un laico, la devoción que tiene que llevar un obispo que la que tiene que llevar un trabajador en una mina. Tenemos que encontrar nuestro camino hacia la santidad, pero sabiendo que todos tenemos que ser santos, aunque incluso sigamos siendo pecadores. No es lo mismo ser pecador que estar en pecado. En español lo entendemos perfectamente. Hablaba el otro día con los seminaristas que son de lengua francesa y de lengua inglesa y decía que en sus idiomas respectivos no era tan fácil de entender. En español lo entendemos perfectamente, la diferencia que hay entre ser y estar. Somos pecadores, pero no estamos en pecado. Es decir, somos pecadores que cuando nos confesamos, cuando hemos recibido la gracia, estamos en gracia. Somos pecadores que caminan hacia la santidad y que estamos o volvemos a estar en gracia si alguna vez hemos hecho un pecado. Pero quisiera que esto fuera lo que tuvierais en el corazón. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos como agradecimiento a Dios, como expresión de nuestro amor al Señor. El santo ya canonizado o beatificado, el santo nos está mostrando un camino y quizá alguno puede identificarse plenamente con ese camino o identificarse en una parte con un modelo de un santo, en otra parte con otro modelo de otro santo. Primer aspecto, por lo tanto, de los santos es la imitación, el camino que nos muestran para llegar a ese amor absoluto, al amor pleno a Dios nuestro Señor. Pero además de esto, los santos también han recibido de Dios un poder.
el poder de intercesión, el poder de pedir a Dios. El santo no solamente es un modelo, sino que también es un mediador. Los milagros los hace Dios nuestro Señor, pero los santos son intercesores ante Dios. El primer ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento que tenemos es el de la Santísima Virgen María, cuando en las bodas de Caná es ella la que intercede ante su hijo para que solucione el problema que se había presentado en la boda al haberse acabado el vino. La Virgen intercede, Jesús escucha a la Virgen. Seguramente ella, como mujer más perspicaz, se había dado cuenta del problema, y Jesús posiblemente estaría haciendo alguna cosa importantísima, evangelizando, hablando con sus apóstoles, y no se había percatado del problema. La Virgen sí, es una mujer, se da cuenta enseguida. Pero aparte es que es muy significativo que el mayordomo acuda a la Virgen. No les queda vino, no hay vino, la fiesta va a ser un fracaso, va a ser una vergüenza para esta familia. Y entonces la Virgen María se acerca a Jesús. Los santos son mediadores, no hay que olvidarlo. Y esa mediación, que por supuesto no tiene por qué estar limitada a un punto concreto, pero sí que de alguna manera la tradición nos ha enseñado que esa mediación de los santos, sin limitarse exclusivamente a eso, pero es una mediación que va a algo, digamos que es específica. Hay unos santos, si no recuerdo mal, Santa Águeda, a la que pides por el mal de garganta. Hay santos a los que pides por la conversión de tus hijos. Hay santos a los que pides por encontrar un trabajo. Hay santos a los que vas a pedir que te ayude con la castidad. Así uno tras otro. Y generalmente esta mediación específica, no digo exclusiva, esta mediación está relacionada con algo de la vida del santo, con algo que él ha experimentado, que él a veces ha sufrido y que sabe de qué va, sabe cuál es el problema. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que San Pedro es el patrono de los pescadores, es porque San Pedro fue pescador y por lo tanto sabe de qué iba, ¿verdad? O que San Mateo es el patrono de los que trabajan en bancos, es porque San Mateo era cambista, era uno que se dedicaba a un publicano que cobraba impuestos y después de su conversión ya se hizo apóstol y dejó de robar porque era un ladrón. Cobraba de más y se lo quedaba. Bueno, después de su conversión dejó de serlo. Con esto no quiero decir que los que trabajan en bancos sean ladrones, pero seguramente alguno habrá, pero me refiero que él sabe, San Mateo sabe lo que significa ese trabajo concreto. Así que en cada lugar vamos a fijarnos en el modelo que representa el santo y en qué punto, qué aspectos ese santo es un santo protector. Quizá porque en ese proceso de secularización y de pérdida de la fe tan grande que estamos padeciendo, esto se ha olvidado y se ha perdido la devoción a los santos que tenían nuestros mayores. Los protestantes dicen, hay que pedirle solo a Jesucristo. Por supuesto que puedes pedirle directamente a Jesucristo y lo hacemos. Ellos, pobrecitos, dan muchísima pena. A veces dan algo más que pena, pero quedémonos en la pena. Bueno, pobrecitos, ellos no comulgan, no saben. Nosotros sabemos lo que es la comunión, ¿verdad? Y sabemos lo que se produce en nosotros cuando comulgamos. Y por lo tanto, nosotros cuando comulgamos tenemos hilo directo con Dios y lo aprovechamos. Que ellos, pobrecitos, ahí están, angelitos o no tan angelitos a veces, que Dios les perdone o les ayude. Bien. Nosotros sabemos que nos relacionamos directamente con Cristo y lo hacemos, pero también sabemos que el Señor permitió a la Virgen y a otros que pudieran hacer de intercesores. Recordad aquella escena en que había una mujer que estaba
importunando a Cristo, y uno de los apóstoles, no sé cuál, le dijo: atiéndela, Señor, que viene todo el tiempo dándonos la lata. Entonces el Señor permitió esto, ¿no? Que la intercesión de algunos hombres cercanos a Él, cuanto más cercanos, digamos que más fuerte es la intercesión, la Santísima Virgen, por tanto, en primer lugar, permitió que estos ministros, estos intercesores, pudieran acercarse a Él llevando los problemas, las necesidades, las peticiones de esas personas que sabían que en ese santo o con ese santo tenían una cierta proximidad. Son los santos protectores. Y quiero decir algo que la mayoría, la inmensa mayoría, ignora. Por desgracia, repito, lo dijo Benedicto XVI, lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Cada uno de nosotros tiene un santo protector y después podemos elegir otro. ¿Cuál es nuestro santo protector propio? Aquel cuyo nombre llevamos. Cuando se le da un nombre a un niño, significa que se le está poniendo bajo la protección de ese santo. Y con mucha frecuencia, no digo siempre, pero sí con mucha frecuencia, ese santo, ese protector, va a servir de modelo, incluso va a influir para que ese niño, esa niña, cuando vayan creciendo, se parezcan a ese santo. Yo estoy seguro de que si no todos, la inmensa mayoría de los que nos llamamos Santiago, estoy seguro, tenemos un carácter fuerte. Santiago era el hijo del trueno, vamos, y se lo puso así Jesús. Estoy seguro de que si no todos, la inmensa mayoría, y los que son más tranquilitos es que se parecen al otro Santiago, el obispo de Jerusalén, y no al Zebedeo. Pero también somos echados para adelante, no tenemos miedo, nos metemos en líos, va ligado al nombre. Por eso me da mucha pena cuando escucho que hay personas en unos países, de luego más que otros, que se llaman con nombres no solo imposibles de pronunciar, sino que no significan absolutamente nada. Poner a un niño Kevin Costner es provocar a Dios nuestro Señor, y existe. Y eso, por no citar, por ejemplo, en Panamá me contaban, incluso sacaron un libro una vez con nombres raros en Panamá, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la época de ese contacto tan estrecho con los Estados Unidos, pues había nombres que cogían del idioma inglés sin saber lo que significaba. Me hablaban de una señora que se llamaba Usmaila, por ejemplo, porque es Usmail, ¿no? Los correos de Norteamérica les sonaba bien y le había puesto Usmaila. Bueno, digo estas cosas porque los que todavía estáis en edad de tener hijos o nietos, con los nietos tenéis muy poca influencia, pero los que todavía podéis, por favor, poner nombres de santos. Y si estáis decididos a poner a la criatura Kevin Costner, pues añadidle Kevin Costner de Jesús, suponer, ¿no? De tal manera que al menos haya algo católico en él, ¿no? O Kevin Costner de María. Bueno, los santos son nuestros protectores. Lo llevamos en el nombre. Además de eso, tenemos nuestras devociones. No hay que perder esto, no hay que perderlo. Es un don, hay que cuidarlo. No hagáis caso a los protestantes, porque esa es su función, protestar. ¿Qué van a hacer, verdad? Por eso son así, protestantes, porque protestan. Bueno, pues hay que tener mucha paciencia con ellos. Pero nosotros no nos avergonzamos ni de la Virgen, ni de los santos, y sabemos muy bien que el Señor escucha su mediación y que atiende a sus ruegos. Las historias que cada uno de nosotros seguro sobre este tema podría contar pues son muchísimas. Estamos en Padua, estamos donde está enterrado San Antonio, pero lo primero que hay que decir es que San Antonio realmente no debería llamarse San Antonio de Padua. Esto es una apropiación indebida. No digo que sea un robo, no, ma quasi, no. Porque San Antonio debería llamarse San Antonio de Lisboa. Él nace en Lisboa.
Nace en Lisboa, entra en una orden religiosa, los canónigos regulares de San Agustín, por lo tanto tiene un fuerte influjo agustino en su formación. Como canónigo regular, canónigos son los que atienden en la catedral, como canónigo regular tiene también una buena formación teológica y no tenía ninguna intención ni ningún plan de hacerse franciscano. San Francisco acababa de fundar la orden, llevaba muy poco tiempo la orden, pero se había extendido rapidísimamente por el mundo y también había llegado a Portugal. Un amigo de él, un amigo de San Antonio de Lisboa, un amigo de él entró en los franciscanos. Bueno, hasta ahí. Pero junto con otros fue enviado por San Francisco a evangelizar en Marruecos, lo que hoy es Marruecos, en tierra de árabes, tierra de musulmanes. Esta era una tarea propia, no digo exclusiva, pero en aquella época yo creo que era exclusiva de los franciscanos. Hay que recordar que San Francisco fue él mismo en persona a evangelizar a Egipto y se tuvo aquella entrevista con el sultán. Este amigo de San Antonio, junto con sus compañeros, fueron todos ellos martirizados por los musulmanes. No sé si sería en Ceuta o en Marrakech, fueron todos ellos martirizados. Cuando la noticia llega a San Antonio, que está de canónigo, llevando una vida piadosa y buena, pero al fin tranquila, siente una gran envidia por su amigo. Has llegado ya al cielo, ya estás en el cielo. Y yo quiero ir al cielo, porque eso es lo que todos debemos de querer. Yo quiero ir al cielo y tú ya has llegado al cielo. Y entonces él se pone en contacto con esa orden incipiente, los desarrapados franciscanos, tan distintos de los bien vestidos canónigos, los pobres franciscanos, sandalias, hábitos remendados, comida malísima, cama peor, en fin, bueno, se pone en contacto con ellos y dice, yo quiero entrar con los franciscanos con una condición. La condición es que cuando yo ya sea religioso, él ya era sacerdote, me manden ustedes a misionar a tierra de moros para que, si es la voluntad de Dios, me martiricen y pueda ir al cielo como mártir. Él quería ser santo, quería ser mártir y quería irse a donde casi con seguridad iba a conseguirlo, como lo había logrado su amigo. Deseaba estar con Dios, deseaba estar en el cielo. Bueno, le admiten sin mayor problema, hace su noviciado, su tiempo de preparación, conoce personalmente a San Francisco. Hay una de las pocas cartas que se conservan de San Francisco, es una carta dirigida a él, a San Antonio. Claro que no le dice querido San Antonio, porque ni San Francisco era santo, ni San Antonio tampoco, que estaban vivos los dos, pero es una de las cartas dirigida a una persona, es a él. Otra, por ejemplo, es a Fray León, su secretario, su compañero, con el que viajaba siempre. Todo va muy bien. San Antonio soñando con que le manden a un sitio donde le puedan martirizar. Y viene aquí a Padua. ¿Y qué sucede? Que sus superiores le dicen, bien, sabemos que tú has entrado efectivamente con esta idea de ir a tierra de árabes, que te puedan martirizar, pero fíjate que te necesitamos aquí. Están entrando muchísimos jóvenes, muchísimos, era una cosa impresionante. El último, o casi último capítulo general que hace en vida San Francisco, y él muere con 44 años, por lo tanto, él tiene 20 años al frente de la orden, o menos, porque los últimos años ya los pasa muy enfermo. En ese capítulo general ya eran 10.000 frailes, una cosa impresionante, se extendió como una mancha de aceite por toda Europa. Pero esos muchachos eran gente del campo, gente del pueblo, sin formación. Y hasta ese momento, de los pocos que tenían formación teológica, era precisamente Antonio de Lisboa.
los superiores le dicen, vamos a hacer aquí un lugar de estudio para enseñarles algo de teología, para enseñarles latín, para que algunos puedan ser sacerdotes y puedan celebrar la Santa Misa, para que tengan un poco de formación. Si tenemos que evangelizar, tenemos que hacerlo con una base, también para enfrentarnos a los herejes, aunque esa no fue la especificidad de los franciscanos, sino que fue la tarea específica y concreta de Santo Domingo. Así que le dicen, te vas a quedar aquí en Padua dedicándote a la formación de los futuros sacerdotes. Él ha entrado con un objetivo y le cambian los planes y lo acepta. Primera enseñanza, la obediencia. Primera enseñanza. Tenemos unos planes en la vida. En el caso de San Antonio, desde luego no eran malos planes, quería morir mártir. Había entrado en esta institución por eso, había puesto esta condición, que yo soy ya canónigo, que yo ya estoy muy bien, que yo no tengo ninguna necesidad de ir a ningún lado, que lo que quiero es que me manden a que me maten. Vente, vente, ¿eh? ¿No? Como dicen algunos antes de casarse, vente, vente, que te trataré como una reina, y luego te pones a fregar y de la cocina no sales, ¿vale? Bueno, pues algo así le dicen a San Antonio, vente, vente, y cuando está, y ahora tienes que obedecer. Y obedece. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida que tenemos un plan, buen plan, a veces hay malos planes, bueno, pero buen plan, y no sale? Y en lugar de aceptar el misterio, en lugar de ser dóciles a la voluntad de Dios, en lugar de eso nos enfadamos o nos revolvemos contra Dios. Y además, hablo de mí desde luego y seguro que no soy el único, después de un tiempo vemos que aquello fue providencial, que aquello que no entendimos, que aquel plan que se estropeó, que fue mucho mejor lo que ocurrió más tarde, y que de ese mal o aparente mal se sucedieron una infinidad de bienes. Primera lección, la obediencia a la voluntad de Dios. No una obediencia al superior cuando el superior te manda algo contrario a Dios, sino cuando el superior, que tiene la gracia de Dios, te manda algo que no es malo. Si es algo malo no debes hacerlo. Mi superior me ha dicho que le pegue a usted 2 tiros. Pues no, ¿verdad? No, que lo haga él si quiere, yo no lo voy a hacer. No, bueno, mi superior me ha dicho que tengo que robar. Oiga, no. Bueno, sino algo que él te está mandando porque tiene la gracia para hacerlo y que tú no entiendes, pero tú lo aceptas. Aceptar la voluntad de Dios, los contratiempos de la vida, los cambios de programa, los cambios de planes, ¿no? Aceptarlo con docilidad. En español decimos que hay que tener en la vida un poquito de cintura. No hablo del tamaño del cinturón que necesitamos, de la talla 3XL, sino hablo de la capacidad de adaptarse sin traicionar lo esencial. San Antonio se queda en Padua, hace su trabajo. Bueno, primera cosa, quizá porque no sabía bien el idioma que aquí hablaban, no lo sé. El caso es que aquí, en un principio, no le hace caso a nadie. Hablo del pueblo, predica al pueblo. Él, el gran predicador, pues, o aquí eran un poquito tozudos, por decirlo suavemente, ¿verdad? O no hablaba bien él, en fin, el italiano de la época, bueno, no le hacen caso. Predicaba como predicaban entonces los frailes, que no tenían hermosísimas iglesias, sino iban por las calles, predicaban, como hacía San Francisco. No le hace caso. Entonces San Antonio dice, esto no puede ser, no me hacen caso, voy a ponerme a predicar a los peces. Y como veis, esta ciudad está, sin llegar a lo de Venecia, llena de canales. Bueno, llena de canales donde corre el agua, porque hay una zona que verdaderamente está estancada y eso es un maravilloso criadero de mosquitos. Bueno, esta es una ciudad famosa por eso. Cada noche más o menos medio litro de sangre no te los priva nadie. Entonces se pone a predicar a los peces. En aquella época en estos canales había peces. Bueno, entonces los peces
cuenta la tradición, escuchan al santo y sacan la cabeza. La gente lo ve. Digo, los peces sacan la cabeza. ¿Pero qué está diciendo este? Que los peces le prestan atención. Y empiezan a prestarle atención a San Antonio. Y se convierte en el gran predicador. La gente dice, pero qué bien habla, qué maravilla. Segunda lección, por lo tanto, hay que saber hablar un lenguaje que toque el corazón, incluso de los peces, que toque el corazón, pero que tenga un contenido. Esta lección, por supuesto, es sobre todo para los que van a ser los futuros sacerdotes, los futuros predicadores. Tocar el corazón, tocar el corazón. En español decimos una expresión que es un poquito vulgar, me lo vais a permitir, es decir, lo que hay que conseguir cuando uno predica es que se mueva el corazón y no el trasero. Bueno, es decir, que tú estés atento y no diciendo cuándo termina esto, que me voy a cortar las venas, como este señor no acabe de hablar. Bueno, ejemplo de San Antonio, toca el corazón, vete al corazón. Y esta ha sido siempre la característica propia, no digo exclusiva, muy pretencioso, pero sí propia de los franciscanos. Toca el corazón, llega al corazón de la gente, acerca a esas personas al Dios que les ama, toca su corazón. Yo cuando les enseño en casa, digo, mira, es muy importante que tú aprendas qué tono de voz tienes que usar, cómo tienes que estar hablando, porque tienen que aprender y lo hacen. Y después van a un sitio, a otro, y todo el mundo queda encantado, porque han aprendido. Y esto lo tenemos desde los orígenes. Toca el corazón. Toca el corazón con contenido, no con herejías, no con adaptaciones al mundo, ¿no? Con fidelidad al Evangelio. Ayer os decía en Venecia, apertura, innovación, por supuesto, cambios, sin miedo ninguno, pero con fidelidad. Con fidelidad. Porque la Iglesia ha cambiado, ha sobrevivido por la protección del Espíritu Santo que le ha hecho cambiar, pero porque ha sido siempre fiel, es por lo que de verdad es la Iglesia de Jesucristo. Esto es lo que enseñaba San Antonio a sus religiosos. Toca el corazón con un contenido teológico que él les enseñaba, con fidelidad. Vale para los sacerdotes, pero también vale para vosotros. ¿Cómo tenéis que tocar el corazón de la gente? Porque la mayor parte de las personas con las que tratáis, la inmensa mayoría, no van nunca a la iglesia. La inmensa mayoría, quizá algunos sí, o van a aceptar que les reenviéis una homilía, pero la inmensa mayoría no quieren saber nada, incluso en vuestra propia familia. Tenéis que ser capaces de tocar su corazón con un contenido. Y eso se transmite de corazón a corazón. Tienes que hablar con tu corazón. Tienes que hablar de tu propia experiencia personal, de tal forma que sea tu testimonio el que toque el corazón del otro. Segunda enseñanza, por lo tanto. ¿Qué más hizo San Antonio? Además de ser un gran predicador, que incluso los peces salían a escucharle, además de eso, San Antonio fue alguien con un corazón lleno de misericordia. Los pobres, los que sufren, acudían a él y él les ayudaba. Es otra característica propia, tradicional de la orden franciscana. Hoy en muchos sitios hay Cáritas. Yo creo que en general en todas las parroquias, en Francia se llama Les Secours Catholiques, bueno, ahí se llama de una forma o de otra, es Cáritas. Pero antes no existía esto. En las parroquias había siempre un cepillo, incluso parroquias que no eran franciscanas, que ponía el pan de los pobres o el pan de San Antonio o a veces limosna penitencial, donde el sacerdote te decía que dieras una limosna para la caridad. Porque siempre fue una característica franciscana, siempre desde el fundador, y San Antonio la hace suya. Por eso, precisamente, por ese amor a los pobres, es por lo que la gente acudía a escuchar su palabra y a recibir ayuda.
y sus milagros tan abundantísimos estaban movidos por ese corazón misericordioso. ¿Cómo imitar a San Antonio? Teniendo también nosotros un corazón misericordioso. Tenía hambre, nos dirá el Señor el día del juicio final. He tenido hambre. ¿Me has dado de comer? He estado desnudo. He estado en la cárcel. He estado enfermo. He estado con depresión. Me he sentido solo. He necesitado un abrazo. ¿Has tenido ojos para ver? ¿Has tenido oídos para escuchar? Se lo digo a mis seminaristas una y otra vez. Ojos para ver, oídos para escuchar. Ojos para ver que tu hermano quizá está deprimido, que le está pasando algo raro, que está más nervioso de lo normal. Oídos para escuchar incluso cuando no se emite sonido, porque a veces cuando no se emite sonido, lo que hay es un grito silencioso de petición de ayuda. Una persona con un corazón como el de Jesús tiene que tener esos ojos para ver, esos oídos para escuchar. Naturalmente tiene que tener también la boca para hablar. El cristiano es todo lo contrario de esa simbología de los tres monos. Seguramente la habréis visto representada. Un mono se tapa los ojos, otro se tapa la boca, otro se tapa los oídos. Bueno, la mayor parte de los hombres de hoy, si tuviéramos 6 manos, con 2 taparíamos los ojos, con otros 2 la boca y con otros 2 los oídos. No queremos ver los sufrimientos del prójimo, no queremos escuchar sus voces de auxilio, sus peticiones de auxilio, y no queremos hablar para defenderles. Pero cuando nos toca a nosotros, y a todos nos toca, entonces nos quejamos. Qué injusta es la sociedad, qué egoísta es la sociedad, qué poco solidaria es la sociedad, pero tú acabas de hacer lo mismo. Esto es como cuando vas conduciendo, te incorporas a la carretera y te molesta muchísimo que no te permitan entrar en la vía principal, pero en cuanto has entrado te pones tú a rueda del otro y no dejas entrar a nadie. Oye, todos vamos a necesitar que algún día nos hagan un favor. Todos vamos a necesitar que algún día tengan paciencia con nosotros o que tengan misericordia. Pues como lo vamos a necesitar, tenemos que darlo. Un corazón compasivo y misericordioso recibirá compasión y misericordia. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Por lo tanto, ejemplo de este hombre y ahora petición a este hombre. ¿Qué podemos pedir? Señor, ayúdame a través de San Antonio, ayúdame a ser dócil a tu divina voluntad. A saber que mis caminos no son tus caminos, pero que tus caminos son los correctos. Ser dócil a tu divina voluntad, aceptar los cambios en la vida. Ayúdame, Señor, a hablar de ti. Ayúdame para poder tocar el corazón de aquellos que están a mi lado y que se enamoren de ti, que te amen, Señor, como yo quiero amarte y más todavía como tú mereces ser amado. Y ayúdame, Señor, ayúdame a tener un corazón misericordioso, que se compadezca de todos los que sufren. Ayúdame a tener ojos para ver, a darme cuenta de que mi hermano me necesita, a tener oídos para escuchar y a tener también la capacidad de decir una palabra de consuelo y de alivio. Y naturalmente después podemos pedir otras cosas, ¿no? En Madrid, San Antonio es el famoso santo al cual antes, las que estaban solteras acudían buscando y pidiendo un novio. Antes, la ermita de San Antonio, los que somos de Madrid, en fin, hay gente que tiene suerte, no tienes culpa tuya ni mérito, pero los que somos de Madrid, pues tenemos la suerte de haber vivido en un sitio donde está la ermita de San Antonio pintada por Goya y donde mucho antes de mis padres, mis abuelos o bisabuelos, iban y ponían las señoras
Las modistillas tenían la pila aquella con alfileres, ponían la mano, y según el número de alfileres que salían, iban a tener novios. Algunas se pasaban así, y no había manera de salir ni con un solo alfiler. Bueno, decían que eran las feas las que iban, porque las guapas no necesitaban que San Antonio hiciera milagros. Bueno, el caso esa era una tradición. Pero sí que es verdad, doy testimonio de ello, no de los alfileres, pero doy testimonio de que San Antonio es magnífico para encontrar cosas perdidas. Doy testimonio de ello. Pero dicen, son viejas tradiciones, ¿verdad?, que es muy pesetero, que te lo concede, pero tienes que dar una limosna a un pobre. Si no das la limosna al pobre, la próxima vez San Antonio dice, ¿de qué nos conocemos? Porque él se cuida siempre de los pobres. Busquemos aquellas cosas que necesitamos. Después vamos a pasar por su tumba. Espectacular la tumba de San Antonio, ¿no? Yo os aconsejo que pongáis vuestra frente sobre la tumba y que ahí pidáis los dones que necesitáis, que pidáis, pero que pidáis estas tres cosas. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu voluntad. Ayúdame a tocar el corazón de los que están lejos de ti para que se acerquen a ti. Ayúdame, Señor, a tener un corazón compasivo para poder estar siempre atento a los que necesitan ayuda. Que así sea.